si hablamos de reindustrialización, pues hoy tenemos una apertura de lujo, que es el secretario general de Industria y de la mediana y pequeña empresa, que es Raúl Blanco. Así que, Raúl, cuando quieras, para no retrasarlo más, estás cuando tú quieras. Gracias. Bueno, pues buenos días. Egunon, buen día, buenos días, porque hay gente de todas las localizaciones. Encantado de estar aquí de nuevo, en este 30º encuentro de AMETIC, que lleva por título el gran desafío. Normalmente está el cartel allí. Esto es el gran desafío de la reindustrialización sostenible y digital. Agradecer, como siempre, a Pedro, a todo el equipo de AMETIC, por su amabilidad, la invitación para este encuentro, que siempre es agradable, como decíamos, que es el aterrizaje suave después de vacaciones, donde nos encontramos todos y además este año nos encontramos ya en persona y aquí nos vemos todas las caras, lo cual es una alegría después de todo lo que hemos pasado. Y felicitar a la organización. He ido siguiendo el programa y el nivel del programa de los ponentes cada año se va superando, fruto del trabajo que me consta que empieza a partir del primer día que acaba este congreso, ¿no? este encuentro, y por tanto felicidades por esa parte. Y también la oportunidad que me brinda de visitar de nuevo Cantabria. Estuve aquí en julio visitando, y tiene mucha relación con el lema que lleva aquí el encuentro este año. Estuve en junio visitando una empresa que se llama Derivados del Flúor, que es una empresa química que está justo en el límite de Cantabria y Euskadi, que está muy relacionada con componentes químicos para semiconductores. Ayer tuve ocasión de visitar Aspla, que es una empresa líder mundial de plásticos, quizás no muy conocida, con no mucha presencia pública, una empresa familiar cántabra, ejemplar, líder mundial en tecnología, además de ser uno de los líderes mundiales en el mercado del embalaje de plástico, sobre todo para alimentación y agricultura. Y también alguna otra empresa como Sobaos Joselín en el interior de Cantabria, con los cuales pues, intento también seguirlos por tradición, pero también como ejemplo de empresa familiar que ha invertido, se ha transformado y ha innovado constantemente sin perder la raíz ni la calidad del producto, ni esa raíz familiar y vinculada al territorio. Con lo cual, de eso vamos a hablar. Están hablando durante todo el encuentro de la importancia de la industria, de su impacto territorial, de su impacto social, de su impacto tecnológico y de cómo tenemos que hacerlo en este momento que vivimos tan complicado para reindustrializar uno de los elementos que llevamos hablando con Pedro, yo creo, no sé cuántos años ya, muchísimos, y de los cuales escriben, ahora nos lo decías, todo el grupo de reflexión que hablará después de manera continua y sostenida. Vivimos un momento donde me voy a ir un poco hacia atrás, por poner un poco de perspectiva histórica, y voy rápidamente a hablar de elementos estructurales que queremos dejar, como el Pacto de Estado, la Ley de Industria, la Estrategia Industrial, elementos también que deben ser de consenso, de debate, de consenso con todos los agentes sociales y con todos los que estáis aquí. Hace, pues podríamos decir, desde finales de los años 70, cuando la crisis energética de aquella época y todo lo que sucedió después, sobre todo en Occidente, en Estados Unidos y en Europa, empezó una etapa donde la visión de la política industrial cada vez era más laxa. Una visión donde se creía que los países podrían deslocalizar, sobrevivir sin industria, sin tener fábricas, tener dirección, tener I+D, tener control, pero la fabricación, la actividad manufacturera se podía ceder a terceros. Esa visión, que empezó a finales de los 70, se fue consolidando en Europa durante muchos años y la vivimos con especial intensidad también en España en ámbitos como la electrónica,
en los años 90 o como el textil en los años 80, y podríamos decir que de ahí nacieron dos tendencias, la tendencia más cercana a Alemania y la tendencia más cercana a Francia, y en la que quizás también se enmarca lo que sucedió en España. Una tendencia en Alemania donde, a pesar de todo ese incremento de costes que venía sufriendo la industria europea durante esas décadas, se apuesta por la innovación, por la calidad, por mantener actividad manufacturera altamente competitiva a nivel internacional y altamente especializada frente a una actividad manufacturera de sectores, por permitirme decirlo así, más básicos. Otros países, como Francia, apostaron más por una economía de servicios, Francia, España, economía de servicios, y la actividad manufacturera no sería extraño, seguramente si recuperáramos, como este es el 36º, pues no sé a cuál nos deberíamos referir, pero si fuéramos a los primeros encuentros no sería extraño recuperar alguna ponencia donde viéramos ejemplos de esto, de decir, oiga, aquí controlamos el I+D, aquí controlamos la empresa y la actividad manufacturera que tiene bajo valor añadido la hemos descentralizado para ser más competitivos. No he hecho esa actividad de hemeroteca, no he tenido tiempo durante el mes de agosto, pero bueno, sería un estudio, sería para hacer un artículo quizás desde Ametic y su grupo de reflexión, pero eso todo hemos visto, y el momento actual nos lleva también a ver que sin fábricas, sin industria no tenemos futuro. Sin fábricas, sin industria no hay sostenibilidad desde el punto de vista medioambiental. Necesitamos una industria cercana con una huella de carbono reducida, una demanda fuerte en unos mercados interiores fuertes basados en industrias locales, entiendan industrias locales como industrias europeas, no estoy hablando de un mensaje proteccionista, sino recuperar esa capacidad manufacturera, porque además de ese elemento de sostenibilidad, sin actividad manufacturera no hay innovación cercana. Y eso se ha ido demostrando en la mesa posterior, que coordinará el director general de Industria, y estarán los responsables de los diferentes PERTEs, aeronáutico, hola Cristina, buen día, el PERTE de la economía de la lengua, el PERTE de semiconductores. Pondrán ejemplos donde esto se ve muy claramente, especialmente el caso de los semiconductores, ya estando en un encuentro de la industria de la electrónica, es muy claro en ese sentido, cómo Europa deslocaliza, mantiene ciertas actividades, pero en el momento actual de máximas tensiones geopolíticas, de cambios estructurales a nivel energético, a nivel de comercio internacional, etcétera, vemos como en el momento de estirar de esas palancas no las tenemos. Y entonces eso sucede en España, pero eso sucede en Europa. Entonces eso lo que nos demuestra es que toda esa tendencia del fabless, del no tener fábrica, debemos ir trabajando para reconducirla. Y seguro que, no me voy a extender aquí, porque seguro que ayer el profesor Costas y el profesor Piqué lo explicarían perfectamente ayer tarde, el momento geopolítico, la importancia de la industria, y por tanto a ello me remito. Estamos en una situación especialmente crítica, delicada, a nivel energético, derivada de la guerra de Ucrania, como hemos ido viendo, y por tanto eso nos somete a grandes tensiones de precios, y la industria es uno de los principales afectados. Pero por ello debemos ir reforzando los ámbitos industriales. La industria genera por cada puesto de trabajo indefinido, directo, en el sector industrial se generan 5 puestos de trabajo en el sector servicios. La industria estructura nuestra sociedad. Voy más allá de lo estrictamente económico, voy a los valores intangibles de la industria. Hablaba de los valores territoriales al principio, de la industria cántabra que ponía de ejemplo. La industria estructura nuestra sociedad. Los acuerdos complejos a los que se llegan de negociación
salarial, de condiciones laborales, etcétera. Ahora, evidentemente, con las tensiones lógicas de un momento de inflación, pero esos acuerdos complejos son los que estructuran nuestra sociedad, son los que permiten tener, la industria nos permite tener puestos estables, fijar población en el territorio y, por lo tanto, tener esa estructura social, territorial, esa clase media que solo lo da el sector industrial en comparación con otros sectores. Por ello, ¿qué estamos proponiendo? Además de aprovechar el plan de recuperación, transformación y resiliencia para dar un paso adelante en la política industrial, hacer una política industrial activa, compleja, en coordinación con los diferentes sectores, yendo a grandes proyectos, no solo a intentar repartir, permítanme decirlo así, fondos que pueda haber en este momento, sino tener una óptica un poco más allá, tener una óptica de ir a proyectos de masa crítica, a proyectos que aglutinen sectores, cadenas de valor, algo que desde Ametic se ha defendido, o sea, cuando Ametic defendía hace, pues yo creo esto viene de antes, pero la primera conversación que tuve con Pedro estando en el Ministerio en 2018 vino con un documento que estaban trabajando en el marco de COE de proyectos tractores. Bien, pues de ahí, si ustedes cogen eso y le ponemos un poco de normativa legal y comunitaria, vienen a salir. La idea de los PERTEs no es tan lejana a esos proyectos tractores que proponía Ametic. Con lo cual, una apuesta primero por transformar la política industrial, hacer una política industrial activa. Eso tiene riesgo, siempre, y lo vamos viendo. Innovar siempre tiene riesgo, pero esa política industrial activa, compleja, vinculada con Europa, porque cada vez más, ahora estamos en el marco del plan de recuperación, pero en el futuro, cuando no esté el plan de recuperación, el marco serán los programas de interés común europeo, los IPCI, las líneas que haya a nivel europeo de presupuesto común, donde tendremos que competir, pero donde tendremos también que colaborar con otros países, con otras empresas y, por tanto, cuanto antes generemos esas dinámicas complejas a nivel nacional, a nivel sectorial y pongamos en relación nuestra política industrial con la política industrial europea, mejor, porque más preparados estaremos. ¿Cuál? Dentro de esa óptica, de ese marco teórico, si me permiten, hay que darle estabilidad y continuidad para que, y es algo que también se ha defendido mucho desde aquí, desde esta casa y desde estos encuentros, para que esté quien esté en el gobierno, cuando pasen años, la industria sea motivo de consenso. La política industrial sea una política de consenso político, de consenso territorial, esté dotada con los recursos necesarios. Y para ello es necesario que pongamos los instrumentos ahora que puedan garantizar esa estabilidad. Y por ello vamos a trabajar, estamos ya trabajando, aquello pone 00 ya, pero ¿puedo seguir? ¿Sí? Bien. No se preocupen, no me voy a extender mucho más, 5 minutos. Esto de volver de vacaciones, pues uno no controla los tiempos y tal. No, pero no me voy a extender mucho más. Pacto de Estado por la Industria, Ley de Industria y Estrategia Industrial. Y lo voy a decir en ese orden, si me permiten, porque normalmente hubiera sido el contrario. Es decir, vamos a hacer una gran estrategia entre todos y luego ya vemos lo que sale. No, esta vez somos muy prácticos. Tenemos una política industrial en marcha, marcada por los grandes proyectos estratégicos de recuperación y transformación económica, que se verán en la mesa siguiente, y tenemos que poner las bases de consenso y las bases normativas que nos permitan tener esa estabilidad en la política industrial. Pacto de Estado, Ley de Industria, y en base a todo ello va a salir de manera natural una estrategia. Pacto de Estado por la Industria. El pasado 27 de junio, el Foro de Alto Nivel de la Industria, donde participa Ametic, que es el órgano consultivo en materia de política industrial, y que reúne a agentes sociales y económicos, aprobó las bases del Pacto de Estado por la Industria. Se trata de un documento que interpela a toda la sociedad, que nace desde la industria. Y esto es importante indicarlo. No es un documento del Ministerio,
no es un documento del Gobierno, no es el documento de un grupo parlamentario en concreto, es un documento que nace de la industria, coordinado por el Instituto de Ingeniería de España, que ha hecho de relator, que ha hecho de coordinador en esta difícil labor de consensuar un texto y, por tanto, a partir de ahí lo que se espera es que, naciendo con el consenso de los agentes económicos y sociales a nivel industrial, ese consenso se extienda a los grupos parlamentarios y a otros agentes sociales que se quieran también incorporar, para que tengamos unas bases donde el pacto fija 7 grandes ejes, si me van a permitir leerlos. 1, que la actividad industrial y sus actividades conexas supongan un 20% del PIB nacional. 2, alinear la política industrial española con la europea. 3, potenciar sinergias entre las políticas industrial y energética. 4, incorporar la perspectiva específica de la pyme industrial como elemento vertebrador de la economía. 5, potenciar sectores estratégicos y esenciales que favorezcan la reindustrialización y el reequilibrio territorial. 6, incorporar el componente de la industria como garante de la seguridad nacional. Y 7, impulsar la involucración de todos los ámbitos y niveles administrativos, así como a los agentes sociales, en la gobernanza de los instrumentos que vayan a incorporarse. Y estos ejes centran después actividades en diferentes ámbitos, como son la sostenibilidad, la digitalización, la innovación, capital humano, regulación, crecimiento empresarial, financiación, energía, logística e internacionalización. Como decía, 27 de junio, Pacto de Estado de Industria, se aprobaron las bases por parte de los agentes económicos y sociales, ya hay un texto. Ese texto fue presentado también a las comunidades autónomas durante el mes de julio. Hubo una conferencia sectorial específica para presentárselo a las comunidades autónomas y los siguientes pasos pues, serán que tenga consenso parlamentario y que sirva de base a la futura ley de industria. Ya hay ahí un texto, un corpus que se puede aprovechar perfectamente para la ley y, por tanto, partiendo de ese consenso, ir al segundo instrumento, que sería la Ley de Industria. El Pacto de Estado nos dará la base, nos dará el consenso para que, como decía, la política industrial sea un elemento de futuro independientemente de quién gobierne o en qué territorio estemos. En base a ello, necesitamos también, voy a decirlo así, blindarlo normativamente. Y ese blindarlo normativamente es actualizar la Ley de Industria. Tenemos una Ley de Industria del año 92, un año magnífico, olímpico, que recordamos todos, pero del cual han pasado 30 años y necesitamos una nueva ley que incorpore todos esos ámbitos que se están tratando aquí, sostenibilidad, digitalización, que incorpore los elementos que hay en el Pacto de Estado y que dé un recorrido, pues no sé si de los próximos 30 años, de base legal a la política industrial en España. Ya se ha hecho la primera consulta pública, recibimos cerca de 70 aportaciones por parte, sobre todo, de agentes económicos y sociales y también a nivel territorial. Actualmente se están evaluando. Tenemos un hito que cumplir que está en el marco del plan de recuperación y que es el 31 de diciembre de 2023 tiene que estar aprobada por las Cortes la Ley de Industria. Evidentemente, para llegar ahí tenemos que correr y tenemos que este año ya empezar a tener novedades y avanzar en ese consenso. Es decir, la Ley de Industria tendrá sentido si tiene consenso. La industria no debe ser un elemento de polémica política. Creo que hay terreno suficiente como para que ese consenso se pueda construir entre todos los grupos políticos que hay en este país. Con lo cual, partiendo de ese consenso, tener en cuenta elementos como articular las medidas que salgan del Pacto de Estado por la Industria, incorporar también, ampliar la definición de industria, incorporando
actividades accesorias o complementarias a la industria, lo que serían servicios a la producción, tratando de adaptar nuestro tejido productivo a los nuevos modelos de negocio que superan el concepto tradicional de venta, que están muy ligados a la industria y que forman parte de ese sistema, podríamos decir, producto-servicio. También la reforma deberá actualizar no solo los mecanismos de coordinación entre la Administración Central del Estado y las comunidades autónomas, sino en el ejercicio de sus competencias también actualizar el sistema de calidad y seguridad industrial, actualizando incluso su régimen de infracciones y sanciones. Ha evolucionado mucho, evidentemente, desde el año 92 la calidad y la seguridad industrial. Y, por tanto, ese será uno de los capítulos. E introducir también nuevos capítulos como es esa posibilidad de contar con recursos estables en el ámbito de la industria, recursos estables a nivel presupuestario, recursos humanos también, dotación dentro de la Administración, estructura que debe tener dentro de la Administración la política industrial y ir hacia esa política industrial compleja, activa y compleja que hablaba al principio. E introducir también elementos que nos permitan contar con instrumentos en los casos de reindustrialización, en crisis como las que hemos vivido en los últimos años, como pueden ser los casos de Nissan, de Alcoa, de Vestas, en los cuales sin duda hay una normativa laboral que aplicar, y eso sucede pues, dentro del ámbito normativo y de la negociación entre la empresa y los representantes de los trabajadores, pero contar con instrumentos que nos permitan desde la Administración actuar en esos casos para garantizar no solo el ámbito laboral, sino el futuro de las capacidades industriales, el futuro de los territorios que se ven afectados por esas crisis industriales. Por tanto, con estos elementos, si quieren ustedes teóricos en inicio, filosóficos, pero bajándolos al terreno, bajándolos al ámbito normativo, debemos tener un corpus de la Ley de Industria en los próximos meses que nos permita avanzar con el máximo consenso hacia tenerla aprobada el 31 de diciembre de 2023. Y no me voy a extender, como decía, el tercer punto es la estrategia de política industrial. Si tenemos un pacto de Estado, y esto puede ser paradójico, pero si tenemos un pacto de Estado y una ley de industria, la estrategia nos va a salir sola. Es decir, ya estamos trabajando en ella, evidentemente, el plan de recuperación en sí mismo ya es una estrategia de política industrial, pero hagamos los elementos de base y en base a ello definamos estrategias 2030, 2040, etcétera. Y lo haremos también con el máximo consenso. Y finalizo aquí con el ánimo de empezar el curso de pacto de Estado que avance hacia ese consenso parlamentario y hacia ese consenso ampliando la base de agentes sociales, seguir avanzando en la redacción de la Ley de Industria, contando con el máximo de aportaciones y de consenso y, finalmente, concluirlo en esa redacción de estrategia industrial. Sin duda, contamos con AMETIC, contamos con todas sus aportaciones activas, críticas, como siempre, durante los próximos meses esperamos que así sea y también con las de todos ustedes. Muchísimas gracias.